Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto episodio del podcast en español creado por los voluntarios europeos de Archi Rieti. Si esta es la primera vez que me escuchas, te explico la idea de este podcast muy brevemente. En cada episodio hablamos sobre un tema de cultura, historia, viajes, sociedad o curiosidades. Los episodios están totalmente en español, adaptado para aquellas personas que estudian esta lengua y tienen un nivel intermedio. En la descripción de cada vídeo podréis encontrar la transcripción completa de cada episodio. Por último, recuerda que siempre puedes modificar la velocidad de reproducción de cada episodio, en el caso de que hable demasiado lento o demasiado rápido. En el episodio de hoy vamos a hablar de los italianismos que hoy en día usamos en la lengua española. ¿Qué son los italianismos? Son palabras que hemos tomado prestadas de la lengua italiana y se usan hoy en día en el idioma español. En concreto, hablaremos de 6 italianismos y os contaré el curioso origen de cada uno de ellos. He de deciros que preparar este episodio me ha resultado muy divertido, ya que no conocía el origen de muchas de estas palabras y lo he encontrado muy interesante. Espero que vosotros también lo disfrutéis. Son muchos los idiomas que a lo largo de la historia han influido en la evolución del español actual, tales como el latín, griego, árabe o francés. Pero, ¿sabíais que uno de estos idiomas ha sido el italiano? Esta influencia se puede explicar por varios motivos. Durante muchos años, parte del actual territorio italiano, Sicilia, Cerdeña o Nápoles, estuvo bajo el dominio español. Además, se establecieron numerosas rutas comerciales desde puertos italianos hasta puertos de la península ibérica. Todos estos factores fomentaron o impulsaron un contacto muy estrecho entre la cultura española y la cultura italiana. Por otro lado, durante el movimiento cultural y artístico del Renacimiento, se produjeron muchas innovaciones, descubrimientos y se desarrollaron muchos conocimientos en Italia, en diversos ámbitos de estudio, tales como la literatura, el arte, la escultura, la economía, la ciencia, la arquitectura o la música. Todas estas innovaciones y nuevas ideas llegaron hasta España y se adoptaron las palabras italianas. Más recientemente, a partir del siglo XIX, se produjo una inmigración muy potente de la población italiana hasta Sudamérica, en especial hasta Argentina, lo cual propició, o en otras palabras, ayudó a que la lengua italiana continuase a influenciar al castellano. De hecho, en la actualidad, el país del mundo donde se encuentra la mayor población de personas de nacionalidad italiana residiendo fuera de Italia se encuentra en Argentina. Todos estos motivos, así como la proximidad o semejanza entre ambas lenguas, han fomentado que el italiano haya tenido mucha influencia sobre el español y que en la actualidad algunas de las palabras que usamos en nuestro día a día tengan origen italiano. A continuación, vamos a hablar de 6 italianismos y de su origen. Estoy seguro de que te sorprenderán. La primera palabra es cappuccino. Todos conocen esta famosa bebida, pero ¿sabíais que esta palabra proviene de la palabra italiana cappuccio, que significa capucha? Cappuccino es el nombre con el que se conocían a un grupo de monjes, quienes se caracterizaban por vestir hábitos o túnicas de color marrón con una capucha. Cuando se popularizó esta bebida de café mezclada con leche,
Su color marrón recordaba al color de la vestimenta de los monjes capuchinos, por lo que esta bebida pasó, a su vez, a llamarse capuchino. Nos vamos a la segunda palabra. ¿Habéis visto alguna vez la película La Dolce Vita? Es una película de 1960 escrita y dirigida por Federico Fellini. Una película que tuvo mucho éxito tanto en Italia como a nivel internacional. Uno de los fotógrafos que aparecía en esta película se llamaba Paparazzo. Desde entonces, a partir de los años 60, gracias a la fama y popularidad de la película, se empezó a llamar paparazzis a aquellos periodistas que se dedicaban a la prensa rosa o al periodismo de corazón. Esta última expresión hace referencia a aquel tipo de prensa que informa sobre las celebridades o personas famosas de un país. El tercer italianismo es caricatura, palabra que usamos hoy en día para referirnos a un retrato en el que, de forma irónica o de forma cómica, se deforman y se exageran los rasgos característicos de una persona. Proviene del verbo italiano caricare, que significa cargar, haciendo referencia a la carga que se aplican a los dibujos mediante la exageración y la ridiculización de los rasgos más característicos de cada persona. Tarántula es una araña bastante común en Europa de unos 3 centímetros de largo y caracterizada por ser velluda, o, en otras palabras, por tener pelos alrededor del cuerpo. Esta palabra tiene su origen en una ciudad del sur de Italia llamada Taranto. En esta ciudad se podían encontrar numerosas arañas grandes de este tipo, que pasaron a denominarse o a llamarse tarántulas, haciendo referencia a esta ciudad portuaria italiana. Para entender el origen de la quinta palabra, bancarrota, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Nos vamos, como no podía ser de otra manera, hasta Italia, en la Edad Media. En aquella época no existían los bancos, pero sí que se ejercía la profesión de banquero en lugares públicos muy frecuentados, o donde hubieran muchas personas, tales como las plazas. En estos lugares los banqueros trabajaban sentados en un banco, es decir, un asiento en el que se pueden sentar 2 o más personas, como el que se puede encontrar hoy en día en los parques. A veces llegaba el momento en el que un banquero perdía todo su dinero o tenía problemas para poder pagar sus deudas o pagar a sus clientes y tenía que cerrar. En estos casos, literalmente, se rompía el banco donde el banquero trabajaba para que así todas las personas lo supieran. De ahí proviene la expresión bancarrota. Para terminar, ¿sabías que alarma también se trata de un italianismo? Usamos este término para referirnos, entre otras cosas, a la señal, advertencia o preocupación de un posible peligro. Esta expresión tiene su origen en el italiano, precisamente en la época en la que, durante las guerras y batallas, los soldados y guerreros usaban como grito de guerra la expresión a las armas, que en italiano se diría alarme. Desde entonces, esta expresión evolucionó hasta convertirse en la palabra alarma, que usamos hoy en día en español. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado escuchándome y,
por supuesto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha parecido curioso el origen de estas palabras? ¿Sabíais que provenían del italiano? Recordad que podéis volver a escuchar este episodio tantas veces como necesitéis. Cuantas más veces lo escuchéis, mejor podréis entender cada episodio y veréis cómo poco a poco será un poquito más fácil entenderme. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!